Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar con Nicaragua Empresaria, el programa de difusión del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, COSEP. En esta oportunidad les acompaña Mario Medrano en el segmento de la entrevista central de este espacio. Hoy conversaremos con el licenciado Javier Chamorro Rubiales, quien es director ejecutivo de la Agencia de Inversiones Pro Nicaragua. Bienvenido. Muchas gracias. Sabemos que está desempacando maletas, que viene de una feria muy importante en Miami. Queríamos saber cómo estuvimos representados, qué tipo de intereses se gestaron en esa iniciativa. Bueno, gracias por la invitación antes que nada, Mario, y a la teleaudiencia. Un saludo. Nosotros, sí, efectivamente estamos desempacando, estamos entrando ayer de la participación en una feria que se está realizando en Miami sobre oportunidades de inversión en el sector turismo en Latinoamérica. La feria trata de reunir a potenciales desarrolladores y marcas hoteleras con sector privado y sector gubernamental de los diferentes países latinoamericanos para que podamos ir nosotros a presentar las oportunidades de inversión que la región ofrece. Específicamente a nosotros nos tocó participar tanto a nivel de las áreas donde se establecen los pisos de exhibición, etcétera, en una serie de actividades específicas, incluyendo un panel donde nosotros explicamos las oportunidades que ofrece Nicaragua específicamente y las iniciativas regionales que se vienen desarrollando para posicionar mejor a la región como un destino de inversión y un destino de turismo. Así tratando de crear un poquito más de conocimiento sobre Centroamérica y Nicaragua específicamente. ¿Cuántas empresas de momento se muestran interesados en invertir en Nicaragua a partir de esta feria? Bueno, es muy preliminar en este momento. Estaban presentes más de 150 empresas en la actividad. Hicimos contacto con la gran mayoría de ellas. Obviamente todos están, en principio, existen muchos intereses. Es un tema ahora de dar el seguimiento adecuado para que podamos ayudar a estas empresas a hacer la evaluación de los diferentes proyectos y de las oportunidades económicas. Normalmente la forma en que funciona este proceso es que uno primero despierta el interés en el potencial inversionista y luego tiene que ayudarle en el proceso de hacer el análisis económico sobre la oportunidad del proyecto específico. Ahora nos toca entrar en esa fase, que es una fase que puede tomar algunos o muchos meses mientras se hacen estudios y análisis económicos y se va tomando una decisión de invertir en el país. Lo que esperamos es que nos permita continuar generando intereses que en el futuro próximo y mediano generen visitas al país para evaluar ya seriamente proyectos. Recientemente, ¿cuántas visitas hemos recibido para dar seguimiento a ese tema? ¿De qué cadenas estamos hablando? Si se pueden mencionar nombres y cuál es el origen de estas empresas. Bueno, lo importante a mencionar en el sector turismo es que en realidad existen muchas empresas, cadenas hoteleras interesadas en venir al país. O sea, nosotros hemos recibido expresiones de interés de marcas que van desde productos tan altos en términos de valor como Four Seasons hasta marcas de negocio sobre todo para las áreas urbanas como puede ser La Quinta, Deizen, etcétera, diferentes marcas que están interesadas en venir al país. El tema del sector es que no es únicamente un elemento de interesar a las marcas. Las marcas por lo general no son los que invierten en la infraestructura, sino que son operadores de hoteles, pueden llegar a tener algún grado de inversión, pero minoritaria en los proyectos. Pero no es la norma. En realidad uno tiene que interesar a la marca para abrirse para que abra operaciones en el país, pero simultáneamente tiene que interesar al inversionista, que es el que va a desarrollar la infraestructura, el edificio donde se va a instalar el hotel. Y en ese proceso, esa es la parte más complicada del proceso y en eso es lo que trabajamos nosotros. Se conjugan entonces el interés de la marca, de quien posee la marca, con el de probablemente inversionistas locales que estén interesados en hacer la construcción. ¿Cómo se logra tanto locales ese como extranjeras? ¿Cómo se logra ese proceso? El proceso es, en el caso de inversionistas extranjeros que pueden venir a desarrollar, pues nosotros tratamos primero de interesarlos a que visiten el país. Preparamos información general y estadísticas específicas del sector turismo que les hacen ver a grosso modo las oportunidades que el sector ofrece.
Luego los invitamos a visitar Nicaragua para que vengan a ver in situ cuáles son las condiciones que hay en el país para invertir, cuáles son las tendencias, cuáles son las posiciones de otros empresarios que ya están haciendo negocios aquí sobre el clima de inversiones que existe en el país. Y en ese proceso, en paralelo, vamos trabajando con ellos los números sobre potenciales proyectos. Hoy, por ejemplo, venimos de esta feria con un proyecto específico de un hotel de negocios, donde ya el inversionista nos dio las especificaciones técnicas del hotel tipo, que dice tantos metros cuadrados de espacio de terreno, tantos metros cuadrados de construcción, tal equipamiento de cada habitación. Y nosotros tratamos de ayudarles a desarrollar los números para que ellos se den cuenta cuál es el potencial costo de invertir y luego hagan un análisis de mercado que les permite entender cuáles son los posibles retornos a esa inversión. ¿Y qué ventajas comparativas presenta nuestro país en relación con otros de la región centroamericana? Se decía mucho el aspecto positivo de la seguridad y el tema también de la estabilidad macroeconómica que ha manejado muy bien de momento el gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, definitivamente el factor seguridad se está volviendo un factor que ha pasado de ser hace algunos años atrás un elemento relativamente importante a un elemento que se está volviendo crítico, mucho más aún cuando hablamos de un sector turismo, que depende de un viajero que viene en algunos casos con la expectativa de tener una experiencia agradable. Y evidentemente una experiencia agradable pasa por garantizar su seguridad y su integridad física. Entonces el elemento seguridad se vuelve cada vez más crítico para el sector turismo. Además de eso, ya de forma directa, digamos, a la inversión, hay otros elementos que son sumamente importantes y que diferencian a Nicaragua con otros países en la región. Y sobre todo tienen que ver con el aspecto de la estabilidad macroeconómica y la tendencia macroeconómica que mencionaba. Si vemos los números a nivel global del país son sumamente positivos. Pero además si nos bajamos a ver los números específicamente del sector turismo, nos damos cuenta de que la tendencia es muy positiva tanto en el arribo de turistas como en los ingresos generados por el turismo. Y esos son los primeros dos indicadores que necesita ver un inversionista de este sector. Saber que el país va creciendo en arribo de turistas significa que existen más oportunidades para poder entrar en ese negocio. Si eso lo compaginamos con otro factor que es crítico para este sector, que es el costo del desarrollo, hablando de un país donde el costo de la tierra es relativamente económico comparado a otros países de la región, donde el costo de construcción es relativamente competitivo comparado a otros países de la región, entonces tenés una serie de factores que se vuelven atractivos porque hacen que el nivel de inversión, la barrera de entrada, sea menor que lo que puede ser hoy por hoy, siendo muy franco, en un país como Costa Rica o un país como Panamá, donde poder invertir en la compra de un terreno, en construir un bien inmueble como es un edificio, pues puede ser mucho más alto que en Nicaragua. Si además a eso le sumás el hecho de que nosotros tenemos uno de los sistemas de incentivos fiscales más agresivos en toda la región para el sector turismo, entonces todo ese conjunto de elementos se vuelve sumamente importante. Es una mezcla que lo hace muy atractivo invertir en Nicaragua. Alguno de los interesados en esta feria internacional en la cual usted participó en Miami hizo referencia al contexto macro de las elecciones como un elemento que puede perjudicar en alguna medida la inversión extranjera. Pues se habló a nivel de Latinoamérica entera. Sí. Hay varios países en Latinoamérica entera que están en procesos electorales en este momento. Sí. A lo inmediato Perú, después sigue Guatemala, nosotros tenemos este año también, obviamente. La verdad es que el tema del año electoral se vuelve cada vez menos relevante en nuestro país específicamente porque el país ha demostrado ya una serie de comportamientos que transmiten una imagen de estabilidad en la parte macroeconómica. Yo creo que existen suficientes elementos para poder demostrar de que nosotros ya tenemos una visión en este país desde el punto de vista del desarrollo macroeconómico que es bastante madura y bastante consensuada. Realmente se ve muy difícil que nosotros veamos bandazos muy importantes entre la visión de uno y la visión de otro
en términos de desarrollo económico. Y este gobierno ha sido realmente ejemplar en el manejo macroeconómico, en la búsqueda de nuevos mercados, apertura comercial, atracción de inversiones y promoción turística. O sea, se ha estado haciendo, sinceramente, mucho más de lo que se había estado haciendo en gobiernos anteriores, a pesar de que algunos lo perciban como que no es así. La realidad, los indicadores, los hechos demuestran de que sí. Entonces, cuando uno puede compartir con los inversionistas esos indicadores, entonces realmente demuestra de que estamos por el rumbo correcto desde el punto de vista del desarrollo económico. Podremos esperar entonces en los próximos meses algunos de los resultados de esta feria en la cual participó. Retomemos un poco la cantidad de países que participaron y de qué manera el nuestro destacó en este evento internacional. Bueno, uno de los retos a los que nosotros nos enfrentamos en este tipo de ferias, nosotros los nicaragüenses y los centroamericanos en general, es que somos una región pequeña y individualmente somos más pequeños aún. Cierto. Entonces, cuando vamos a una feria que se habla de Latinoamérica, entonces ahí viene el Gran Brasil, ahí viene Chile, Argentina, que son los grandes jugadores en términos de turismo. Vienen Perú y Colombia, que son mercados emergentes y que obviamente ofrecen enormes oportunidades. Entonces, ¿cómo hacemos los centroamericanos para realmente llamar la atención en medio de tantos grandes mercados que están también muy agresivamente promocionándose? Sí. Realmente ese es el reto que tenemos y tenemos que ser más agresivos, más innovadores, tratar de ser más proactivos para poder ser nosotros los que llegamos y también entendiendo nuestra realidad, ser nosotros los que nos esforzamos. Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando a que nos lleguen a buscar los inversionistas, porque no es a nosotros a los que vamos a ir a buscar de primero. Entonces, cuando van ahí de stand en stand y entonces los ves que van caminando hacia el stand de Brasil, pues hay que irse a la parar en medio del camino para hablarle uno antes de que lleguen a ese stand y comenzarle a hablar de Nicaragua. Y así tenemos que ser los centroamericanos en general. Ese es parte del reto que tenemos. Realmente tenemos que buscar cómo tener mayor presencia y nosotros... Una de las estrategias que hemos desarrollado es tratar de hacer un acercamiento muy fuerte con todas estas organizaciones que desarrollan estos eventos, con las empresas que son las organizadoras, porque en la medida en que nosotros somos referencia para ellos y somos conocidos para ellos, entonces tendemos a ser invitados a poder participar en posiciones, digamos, más llamativas. O sea, el hecho de que nosotros podamos participar en un panel donde se habla exclusivamente de las oportunidades de inversión en Centroamérica y se hace igual, con el mismo nivel de exposición como se hace el panel donde se exponen las inversiones en Sudamérica, eso significa que ya estamos logrando montar actividades, iniciativas donde el nivel de exposición es igual a ellos, aunque seamos mucho más pequeños nosotros. Entonces, esa es la proactividad que tenemos que demostrar y ese es el rol que las agencias de desarrollo económico, como en este caso ProNicaragua, tienen que lograr. Nosotros necesitamos que con las pocas herramientas que tenemos y que con los recursos escasos que hay en este país, poder lograr el mismo nivel de exposición que países con mucho más recursos. Bueno, los acompañamos en ese proceso también como medios de comunicación. Vamos a hacer una brevísima pausa y cuando regresemos continuamos acá en este programa conversando con el licenciado Javier Chamorro sobre cómo terminamos el 2010 en el campo de las inversiones internacionales y por supuesto qué escenario se puede esperar en el desarrollo de los próximos meses en este año tan complejo por ser un año electoral. Regresamos con esto y mucho más luego de los mensajes. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. La vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más.